cómo el Espíritu Santo está identificado con quién. Entonces, ¿por qué decimos que el Espíritu Santo es disciplinado? Porque hay una identidad detrás. Porque hay un comportamiento. Si no hay una forma de verlo en el comportamiento, en la forma de cómo se conduce, entonces no hay manera de saber si hay o no hay, si es o no es disciplinado. Subordinación, estar bajo autoridad, o sea, responder a alguien que tiene autoridad para determinar ese comportamiento porque se está sintiendo identificado con el que está afirmando y determinando cierta cosa. Entonces, si hay subordinación, es porque hay cumplimiento. No se puede decir que alguien está sujeto a una autoridad si no responde a esa autoridad y no hace lo que tiene que hacerse. Entonces, todo esto abarca lo que es disciplina. Y si es buena disciplina, va a haber buenos resultados. Entonces uno puede evaluar un poquitito esas cosas. Entonces la disciplina no es un castigo, como algunos lo identifican. No me hables de disciplina, porque está pensando en castigo, en algo doloroso. ¿En qué me porté mal? Cuando la disciplina no es por portarse mal. La disciplina es justamente para no hacer nada que sea indebido, para no hacer nada malo. No tenemos nada que ver con el mal, no tenemos nada que ver con la maldad. Entonces, en la disciplina no está presente la maldad, en la disciplina no está presente el castigo, en la disciplina no está presente la reprensión, el dolor y llegar a un estado de sufrimiento y de culpabilidad. No, hablar de disciplina es justamente lo opuesto, lo contrario. Porque hoy en día cuando se habla de disciplina se está pensando mal y se está identificando mal esa expresión con lo que Dios dice, cuando es todo lo contrario. Entonces, una vida indisciplinada es una vida que es vulnerable al mal, al maligno. El diablo hace lo que quiere con la persona. ¿Por qué? Porque no hay nada que lo sostenga, no hay nada que lo cubra, no hay nada que lo defienda, no hay cobertura sobre su vida. Entonces, ¿qué falta? Un montón de cosas faltan ahí. Entonces, una persona que no quiere ser disciplinada es una persona que se presta a que el diablo haga con él lo que quiere. Por eso el Espíritu Santo es Espíritu Santo y el Espíritu Santo es disciplinado. ¿Por qué? Porque Él tiene cosas muy importantes para ver y que lo vamos a ver juntos en esta noche. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Vamos bien entonces? Entonces, si decimos que el Espíritu Santo es disciplinado, porque hay una identidad en Él, veamos 4 versículos que yo quiero que lo veamos juntos. Para ir viendo, es muy rica la palabra, pero por lo menos a ver si podemos ver un poquito, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Entonces, ustedes tienen ahí algunos textos que nos van a ayudar. ¿Por qué decimos que el Espíritu Santo es disciplinado? Fíjense, en Juan 16, Jesús nos trae mucha revelación, la palabra. El Hijo habla mucho del Espíritu Santo. Y fíjense este versículo de Juan 16. Jesús dijo, cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces aclara Jesús. De pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, el Espíritu Santo está muy identificado con el Hijo. ¿Y por qué Él viene para convencer? Porque está muy identificado con el Hijo. ¿Y por qué puede convencer de pecado? Porque no creen en el Hijo. Dice de justicia, va a convencer de justicia. ¿Por qué? Por cuanto voy al Padre. Entonces ya ahí está la Trinidad. El Espíritu Santo se identifica con el Hijo
Y le pesa, le preocupa, le inquieta que no crean. Entonces viene a convencer de pecado porque no están creyendo en el Hijo. ¿Y por qué convence de justicia? Porque el Hijo iba al Padre. Entonces el Espíritu Santo está identificado con el Padre. Dice, por cuanto voy al Padre no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta identificación del Espíritu Santo con Jesús, el Hijo y el Padre? Y que el enemigo ya está vencido. Viene a afirmar que el enemigo ya ha sido juzgado. Una palabra de fe que lanza Jesús sobre la obra de la cruz del Calvario. Entonces, ¿por qué es disciplinado el Espíritu Santo? En este pasaje, este primer versículo, estos primeros versículos, vemos a un Espíritu Santo que sabe lo que tiene que hacer. Hay un comportamiento de él, que lo vamos a ver también en otros pasajes. ¿Pero por qué? Porque a él le interesa, está identificado con el Hijo y con el Padre. Y sabe que no tiene nada que ver con el maligno. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Veamos un poquito más. El versículo de Juan 7:39. También Jesús hablando del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Consolador, oh, qué lindo nombre para el Espíritu Santo, Consolador. A quien yo os enviaré. Porque el Hijo está muy identificado con el Espíritu Santo y viceversa. Entonces hay una acción en conjunto. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, otra vez la Trinidad. El Hijo, el Padre, el Espíritu Santo. Y Jesús hablando del Espíritu Santo. Cuando Él venga, porque Él es el Espíritu de verdad, qué interesante, el Espíritu de verdad. Ahora Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Ahora Jesús es la verdad, pero sin embargo Él es el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Hola. Claro. No se pueden separar uno del otro. No se puede separar el Espíritu del Hijo y el Hijo del Padre. No se pueden separar uno del otro. Pero está claro cuál es el lugar de cada uno. Dice, el cual procede del Padre. Entonces Jesús estaba constantemente hablando de esta relación entre el Espíritu Santo y el Hijo, y el Espíritu Santo y el Padre con el Hijo y el Hijo con el Padre. Hay una unidad tan perfecta. No se pueden separar uno de otro. ¿Por qué disciplinado el Espíritu Santo? Porque tiene una clara identidad de quién es Él. No puede ir en contra de lo que Él es con relación a las otras dos personas. Entonces dice la palabra, también en el versículo 39 del capítulo 7, esto dijo del Espíritu. Porque antes en el versículo 25 del 15 dice, Él dará testimonio de mí, Él dará testimonio de mí. Entonces, ¿por qué? Porque está identificado con el Hijo. Voy al versículo 39 del capítulo 7. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. O sea que Jesús está dando gratas referencias acerca del Espíritu. Confía totalmente en el Espíritu. Porque Él sí va a dar testimonio de mí. Entonces, ¿qué dice acá? El Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo en esta nueva dispensación para una tarea tan específica, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces Jesús está diciendo, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, pues ya podría haberse adelantado en los tiempos el Espíritu Santo. Ya podría haber hecho las cosas de otra manera, pero no. Por eso es disciplinado el Espíritu Santo, porque estaba esperando el momento oportuno, justo y único, cuando Jesús, yendo al Padre, iba a enviar al Espíritu Santo. Entonces,
todo tiene su tiempo. Vamos descubriendo a un Espíritu Santo que no es una simple influencia, un simple sentir que provoca sensaciones. No, tiene que ver con una persona, la tercera persona de la Trinidad. Por eso es interesante, en Hechos capítulo 13, algo práctico del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo estaba tan identificado con el Hijo. Dice que la iglesia, los líderes principales, estaban todos ministrando al Señor, al Hijo. Estaban ministrando, adorando, bendiciendo. Ahí estaban todos los que estaban sirviendo al Señor en esta nueva iglesia de Antioquía. Y dice que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Pero quién llamó? ¿El Espíritu Santo o Jesús? Ellos estaban ministrando a Jesús, pero el Espíritu Santo dijo: apártenme a estos. ¿Por qué? Porque estaban identificados, plenamente identificados. Aunque cada uno tiene un rol especial en la Trinidad, sin embargo, la unidad es tan perfecta que no está diciendo ahora te toca a vos, ahora me toca a mí. No. Hay algo tan perfecto, tan exacto en este orden cabeza-cuerpo de Dios, que lo de uno es lo del otro. Entonces ellos ministraron al Señor. Era el Señor que estaba mirando y pendiente de la salvación del mundo. Pero el Espíritu Santo dice: apártenme para la obra a la que yo los he llamado. Y en el versículo 4 es interesante. Dice que ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿el Espíritu Santo o el Hijo? Ambos, juntos, son uno. Esa es la buena disciplina del Espíritu. Que no está diciendo el Espíritu Santo: ahora me toca a mí hacer las cosas. Por favor, apártate. No. Hay tal identificación entre ellos, tal relación, tan unido. ¿Por qué? Porque la Trinidad responde a leyes. Y las leyes es lo que le da sentido para que todo sea hecho en orden, sin diferencias, sin separación. Por eso Dios es Dios. Y por eso Dios, que es tan sabio, Él sabía que era importante darse a conocer en las tres personas para entender nosotros cómo vivir el Evangelio. Ahora, el Espíritu Santo es muy, muy disciplinado. Vamos a ver el comportamiento del Espíritu Santo. El comportamiento. En un solo pasaje. Hay mucho para ver, pero por lo menos en 1 Corintios capítulo 2, Pablo trae luz y revelación del Espíritu Santo. Porque a partir del versículo 9, que es tan conocido, pues lo hemos mencionado muchas veces, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¡Qué tremenda revelación! Entonces Pablo hace esta observación muy importante. Dice en el versículo 10, pero Dios, todas estas cosas que Dios preparó para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, cuando hablamos de disciplina, estamos hablando de un comportamiento. Entonces, el Espíritu Santo
se comporta de tal manera sobre la base de las leyes espirituales, de cómo opera la Trinidad, cómo el Padre es revelado. Entonces, como dije recién, Él es muy comprometido. El Espíritu Santo está muy comprometido, por eso es disciplinado, porque está muy comprometido con todo lo que Dios, las operaciones del Padre y los ministerios del Hijo. Entonces aquí tenemos algo muy interesante que dice, porque Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces hay una tarea del Espíritu Santo. Eso para entender qué importante es la obra del Espíritu Santo, porque Él escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? Porque sabe cuál es su lugar, sabe cuál es su tarea, su responsabilidad, sabe qué es lo que lo mantiene unido, sabe cuál es el deseo del Padre, qué es lo que quiere el Padre. Y que el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo. Eso solamente lo logra un disciplinado. Lo logra aquel que está comprometido, aquel que entiende claramente el deseo del otro. Ahora, no termina ahí Pablo diciendo cómo responde el Espíritu Santo, qué hace el Espíritu Santo, sino que en el versículo 11 también agrega, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, claro, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo, siendo tan disciplinado, entendiendo el corazón del Padre, escudriña lo que es profundo de Dios. Y ese escudriñar del Espíritu es porque Él ahora conoce. Y no hay nadie que conozca como Él conoce. Porque conoce todas las cosas. Porque el Padre le dio todo. Pero como dije, son 3 personas, entonces el Espíritu entendió cuál es su lugar. Ahora, siendo Dios, siendo uno, pero sin embargo, el Espíritu Santo como tercera persona de la Trinidad. Entonces Él es disciplinado. ¿Por qué? Porque se ajustó a un orden divino. Porque no hizo nada fuera de lugar. Por eso el otro versículo que sigue, el versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que ahora nosotros sepamos lo que Dios nos ha concedido. Imagínense si de pronto hubiera una crisis, si de pronto hubiera una brecha, si algo sucediera en la Trinidad y el Espíritu Santo dice, no, yo voy a hacer las cosas como yo quiero. Para eso también soy Dios. Y Él no fuera disciplinado en escudriñar, en conocer todas las cosas. ¿Qué pasaría con nosotros? No sabríamos nada de todo lo que Dios nos ha concedido. Entonces es interesante acá que el Espíritu Santo es muy disciplinado para introducirse en lo más profundo de Dios,
a ver, a mirar, a observar, a escudriñar la grandeza de este Dios infinito. Y no hay nadie como Él, que lo conoce todo. Ahora, ¿para qué todo eso de parte del Espíritu Santo? Para venir ahora a la iglesia, a nosotros, y revelarnos todo lo que el Padre, en su infinita sabiduría y clara determinación, ha pensado en dar a la iglesia, que es cuerpo del Hijo. Ahora, qué bueno, gloria a Dios, que el Espíritu Santo es fiel, es fiel. ¿Por qué? Vuelvo otra vez a decirlo, porque es disciplinado. Porque está identificado, tiene una clara identidad de quién es Él. Porque sabe que hay un comportamiento y que no puede dejar de hacer lo que tiene que hacer. Pero si no, ¿quién sabe lo que le pasaría por ser desobediente? No, es la naturaleza del Espíritu. Así es el Espíritu, no podemos esperar otra cosa del Espíritu. Porque, vuelvo otra vez a decirlo, aunque sea redundante, lo voy a seguir repitiendo. ¿Por qué es disciplinado el Espíritu? No se puede esperar otra cosa. Hola. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dan un aplauso a Jesús, al Señor, al Espíritu Santo? ¡A Dios, el Eterno! ¡Qué grande es Dios! Póngase de pie. Vamos a alabar a este Dios tan grande que está aquí, en la persona del Hijo, por medio del Espíritu Santo. Entonces, en esta alabanza, hermano, sepa rendirle culto. Para eso estamos aquí. Y darle gracias a Dios por esta palabra. ¿Sí? Entonces, prepárese para cantar. Y después seguimos la segunda parte.
Entonces vimos como el Espíritu Santo tiene una clara identidad, su comportamiento. Y ahora vamos a ver en tercer lugar, subordinación. Estar bajo autoridad, responder a una autoridad, obedecer. Entonces aquí hay también 3 pasajes que podemos ir viendo ahora para ir descubriendo al Espíritu. Usted tiene ahí en Juan 16, versículo 13. Porque Jesús bien lo dijo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¡Qué gran responsabilidad! Y la tarea que tenía que desarrollar, profetizado por Jesús. Esa tarea profetizada por Jesús. Entonces, Él dejó claro, descubre el velo de este Espíritu Santo. Es Dios. Es uno con el Padre y con el Hijo. Sin embargo, esto es lo sobresaliente, porque no hablará por su propia cuenta. ¡Ey! ¿Pero acaso Él no puede expresarse, decir lo que siente, lo que piensa? Sin embargo, Jesús deja bien claro esta clara sujeción del Espíritu. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará. Porque el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo habla. Pero no por su propia cuenta. Porque es disciplinado. ¿Y qué pasa entonces? Hablará todo lo que oyere. ¿Pero acaso no es uno con el Padre? Sí, pero todo lo que oyere del Padre y del Hijo. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces el Espíritu Santo sabe muy bien todo lo que ha de acontecer. No hay nada oculto porque es el Espíritu Santo. Pero sin embargo, es tan clara su sujeción que Él no hablará porque Él tiene la capacidad de hablar por sí mismo. Sí, es su naturaleza. Y dice, no, pero Espíritu Santo, dice algo. No. ¿Y qué es lo que vas a decir? Y lo que oiga. Todo lo que oye, eso es lo que habla. Y aún revelará lo que está en el futuro, lo que está más allá. ¿Por qué? Porque es disciplinado. Otro versículo. 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¡Ey! ¿Cómo es esto? Gracias al Espíritu Santo, porque está sujeto, que lo que Él hace es perfecto. ¿Y quién bebe de Él? Todos los que creen, porque su tarea es bien específica. Bautizar a todos, meter a todos
en el cuerpo de Cristo. Entonces, hay un Espíritu Santo del cual depende, si me permiten decirlo de esta manera, el Hijo, porque es el cuerpo del Hijo. Pero el Hijo está confiado, está tranquilo, que Él llevará muchos hijos a la gloria. ¿Por qué? Porque el milagro del nuevo nacimiento, todo es hecho por el Espíritu. Ya Jesús lo dijo en Juan 3, que nacemos de nuevo por el Espíritu. Entonces el Hijo está confiado, que el Espíritu Santo está bajo las órdenes de Dios y que va a hacer las cosas bien, porque Él va a bautizar, meter, sumergir a los que creen en el cuerpo de Cristo y beben de Él, o sea, beben de la vida. Hay otro versículo rápido en Romanos capítulo 8 y es muy interesante estos dos versículos. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No sabemos qué pedirle a Dios, no sabemos. A veces estamos limitados porque hay tantas cosas que nos rodean, los pensamientos, lo que sentimos y las presiones y cuántas cosas. Pero para eso está el Espíritu Santo ahí. Dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esas son las nuevas lenguas que no entendemos. Es el idioma que hemos recibido de Dios por el Espíritu y por medio del Espíritu hablamos con Dios a través de esas lenguas que son indescifrables. A veces sí, cuando Dios, por el mismo Espíritu, son traducidas o interpretadas. Pero acá dice que el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más el que escudriña los corazones, Dios, miren qué interesante. ¿Quién escudriña los corazones? ¿Sabe cuál es la intención del Espíritu? Pues el Espíritu viene con una intención, viene con un deseo, un anhelo para interceder por nosotros. Pero todo lo que hace el Espíritu Santo, dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. O sea, que nada hace a nuestro favor que no sea conforme al corazón del Padre. Hola. ¿Que el Espíritu Santo es disciplinado? Totalmente. Plenamente. Porque aún haciéndonos bien a nosotros, aún sabiendo que nosotros no somos capaces a veces de expresar lo que sentimos, lo necesitamos de parte de Dios. Él sabe cómo hacerlo, pero Él nunca va a hacer nada por simple amistad que tengamos con Él. O porque nos quiere y nos ama. No, Él va a interceder solamente conforme a la voluntad del Padre. Porque Él es disciplinado, está sujeto al Padre en todo. Y aún en esta acción que nos beneficia plenamente, que nos ayuda porque algo pasa interiormente. El Espíritu Santo dice, espera, yo voy a interceder por vos, pero... Y el Padre dice, sí, intercede por este hombre, por esa mujer, mirá, dale, ¿qué esperas, Espíritu Santo? Porque yo sé que lo que vas a hacer es conforme a mi voluntad. Yo sé cuál es tu intención. ¿Cuál es tu intención? No simplemente bendecir a aquel por quien intercede, sino hacer las cosas porque es conforme a la voluntad del Padre. Eso es un nivel mucho más alto de lo que pensamos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, que el Espíritu Santo es disciplinado.
Por eso hay cumplimiento en esta otra parte, hay cumplimiento de normas y leyes. Eso es lo que dijimos en la definición de disciplina. También tenemos ahí unos versículos, rápidamente los vemos. Es muy interesante. En Marcos capítulo 1, versículo 12, un versículo bien cortito. Y dice, hablando de Jesús cuando comenzó su ministerio, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. O sea, ¿quién lo impulsó a Jesús en el desierto? El Espíritu Santo. En Lucas 4 dice, fue llevado por el Espíritu. Fue llevado, ¿por qué? Porque lo impulsó el Espíritu Santo. ¡Qué tremendo este Espíritu! Que intervino aún en los pequeños detalles importantes en la vida del Hijo. Y ahí vemos la unidad, porque el Hijo se dejó llevar por el Espíritu. ¿A dónde? Habiendo a su vez el Espíritu Santo lo llenó, porque dice que fue lleno del Espíritu Santo Jesús en el río Jordán. ¿Y para qué fue lleno del Espíritu Santo? Jesús y después el Espíritu lo lleva al desierto. Eso es lo que muchos no entienden. Tanta bendición, y de pronto uno se encuentra en el desierto. Y el Espíritu Santo hace eso por causa del reino de Dios en Cristo, por causa de la salvación, la redención del mundo, por causa del cielo abierto para los hombres. El Espíritu Santo sabe que hay leyes que tiene que él respetar y no puede pasarlas por alto. Fíjense, el Espíritu Santo lo llenó a Jesús. Y el Padre que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Lo toma a Jesús y lo impulsó ¿a dónde? Al desierto. ¿Cuántos días? 40 días. Y ahí no había ningún supermercado, ningún negocio, tiempo de quedarse quieto. Y encima para ser tentado por Satanás. Pero como el Espíritu Santo es muy disciplinado, Él sabe que hay cosas que Él tiene que hacer, aunque los hombres piensen de lo contrario. Pero las hace. Bien, sigo adelante. En Hechos capítulo 5, otro texto, cómo el Espíritu Santo cumple con normas y leyes establecidas por Dios. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ustedes saben muy bien ese pasaje que cayó muerto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no acepta las mentiras, especialmente en los tiempos de mayor manifestación de su poder. Justamente cuando hay avivamiento, donde el Espíritu Santo derrama de su poder sobre la congregación, y como fue en el día de Pentecostés y en los siguientes días, había tanta gracia, tanto poder del Espíritu Santo actuando, sanando, haciendo milagros, y no permitió entonces que alguien fuera en contra de las leyes divinas. Pero en una ofrenda, ¿qué problema hay que en vez de dar 10 dio 9? En vez de 100 dio 90. ¿Cuál es el problema? No. Es que el Espíritu Santo es muy disciplinado. Y lo que estaba haciendo Ananías y Zafira era ir contra las leyes del reino. No solamente fue una ofensa al Espíritu Santo, sino a Dios el Padre.
Y por eso Pedro dijo, has mentido, porque has mentido al Espíritu Santo. Ahora era Pedro, pero el Espíritu Santo habló por Pedro. Y por eso no perdonó la vida de Ananías y de Zafira. ¿Queremos avivamiento? Bueno, estamos conociendo al Espíritu Santo. Estamos conociendo al Espíritu Santo, sigamos con esto. Hay otro pasaje en Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Entonces, el Espíritu Santo cumple, es respetuoso. En su comportamiento está guardando las normas, las leyes espirituales. Está sujeto a eso, porque es disciplinado. Entonces, todo lo que Dios dijo y todo lo que Jesús enseñó fueron palabras de vida y vida eterna. Que el Espíritu Santo está cumpliendo con ese rol. No puede dejar de enseñar. No puede decir lo que Jesús dijo, que son leyes espirituales. Por eso Jesús dijo que las palabras que le hablaba eran espíritu y vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba comprometido en esas palabras de Jesús. Y el Espíritu Santo entonces estaba cuidando y guardando el cumplimiento de esa palabra. No podía zafar, no podía salirse. No podía deslizarse, no podía ampliar, ni agregar, ni quitar. Ahí se ve la disciplina, ahí se ve la disciplina. Por eso, el último versículo que mencionamos en este pequeño punto, Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué es disciplinado el Espíritu Santo? Porque hay una ley operando a través de Él, en Él. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la vida del Hijo. Es la ley del Espíritu de vida en Cristo. No está separado uno de otro. No está diciendo el Espíritu es cosa de Él. No. O cosa mía. No. Está relacionado. Por eso, todos estos pasajes hablan de todos los puntos que hemos estado diciendo, pero tratando de marcar las diferencias de una misma verdad. Por eso la última verdad que queremos compartirles, los resultados de una buena disciplina y de aquel que es disciplinado. Los resultados, y ahí tenemos 4 pasajes para verlos rápido. En Hechos capítulo 10, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Cuál es el resultado de una buena disciplina? Que sabe dar buena dirección. El que es bien disciplinado sabe lo que tiene que hacer y cómo ayudar a aquellos que necesitan hacer lo que tienen que hacer. Ahora, con Pedro no era fácil. Estamos hablando de Pedro después de Pentecostés. Después de todo lo que Dios hizo a través de él, los milagros, sanidades. Pero había un momento donde ya lo superó a Pedro. Porque él tenía sus convicciones personales. Pero gracias a un disciplinado, como fue el Espíritu Santo, le supo dar dirección y decirle, Pedrito, te estoy diciendo, bajá de la azotea. Hay gente que vive en la azotea. Baja, porque yo he enviado, el Espíritu Santo sabía lo que estaba haciendo. Atendelos, recibilos. ¿Qué más? Mateo capítulo 12, versículo 28. Porque el Espíritu Santo es activo. Por eso es muy disciplinado. ¿Y en qué sentido? Porque pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios.
Entonces, por el Espíritu, el Hijo mismo también estaba sujeto al Espíritu Santo. Porque también el Hijo no habló por su propia cuenta ni hizo las cosas por su propia cuenta, sino que el Hijo supo que para eso estaba el Espíritu Santo. Porque podría haber dicho, acá estoy yo, a ver, diablo, demonios. No. Él dijo, por el Espíritu. Gracias a un Espíritu Santo muy disciplinado, Jesús pudo hacer real el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cuáles son los resultados de una buena disciplina? Que siempre el Señor lleva a cabo su buen propósito y sus planes y promesas se cumplen y todo se hace conforme a su voluntad. Déjeme ir a otro versículo, Mateo capítulo 10, versículo 20. Porque Jesús vino ahora a decirle a sus discípulos, no se asusten. No, por supuesto que en el mundo tendréis aflicción. Por supuesto que vendrán muchos a confrontarlos, a hacerles daño, a maldecirlos, a hablar mal. Bueno, pero no se asusten. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Ahora fíjense qué relaciona el Espíritu con el Padre, porque es el Espíritu del Padre. El Padre a través del Espíritu habla. Entonces eso es lo que estaba diciendo Jesús, es el misterio maravilloso. Cómo la iglesia es una con el Hijo. Pero ahí está el Espíritu Santo, que hace que la iglesia hable lo que el Espíritu Santo dice. ¿Por qué? Porque viene del Padre. Es la unidad perfecta, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Iglesia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahí estamos metidos nosotros ahora. Bueno, voy a Mateo 12, versículo 17 hasta el 21. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, hablando del Hijo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Qué bárbaro, el Padre hablando del Hijo, el Hijo, su amado, el unigénito del Padre. Ahora, ¿qué dice el Padre? Pondré mi espíritu sobre él. Ahora, hay una razón para hacer eso. Y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, fíjense, el espíritu. Acá también tenemos una descripción de la naturaleza del Espíritu. Y cómo, de qué manera, de qué forma opera y hace las cosas. Entonces el Hijo dice que por el Espíritu no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará. Y el pábilo que humea no apagará. Hasta que saque a victoria el juicio. Entonces una total dependencia del Hijo al Espíritu. Ese Espíritu que fue sobre el Hijo, conforme a la palabra profética. Y dice que en su nombre el Hijo, y mejor dicho los gentiles, esperarán en Él. ¿Por qué? Porque hay un Espíritu disciplinado. Quiero ver la misma imagen del principio, pero ahora de esta manera. Tener a Jesús, tener el nuevo hombre, ser nacidos de Dios, ser hijos de Dios, es que tenemos al Espíritu Santo, simbolizado por ese cuerno de la unción que habla del Espíritu Santo. Entonces, hablar de la disciplina del Espíritu en la manera de vivir, no es que nosotros hacemos nuestras propias reglas, no es que nosotros nos condicionamos la vida, no es que nosotros hacemos nuestras pautas de conducta, no es que nosotros ponemos parámetros de lo que es bueno y lo que no es bueno. No somos nosotros los que tenemos que determinar qué está bien o qué no está bien.
¿Quiénes somos nosotros para decir qué es lo bueno y qué es lo malo? Ese es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Fue el pecado de Adán y Eva. Pero lo que Dios ha pensado, lo que Él ha querido, es meternos dentro de nuestro corazón, un nuevo corazón conforme al corazón de Dios, al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es un espíritu disciplinado. Y no podemos nosotros hacer las cosas como a nosotros nos parece. Gloria a Dios. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Ahora, ¿qué es lo que me asegura esto? Que si el Espíritu Santo mora en mi corazón, Él sabe hacer que yo sea tan bien disciplinado como Él. Porque así como Él es Jesús, así somos nosotros. Y como es Jesús, sujeto al Espíritu, el Espíritu sujeto a Él, y todo armado de tal manera que Dios es glorificado. Entonces, hermanos, si el Espíritu Santo mora aquí, entonces sepamos que vamos bien. Y que no hay excusa para que alguien pueda decir, ¿por qué esa indisciplina? Es que yo soy así. Así eras. Pero ese es mi carácter. Y ya no lo tenés. Pero escúchame. Yo tengo algo que hacer. Pero escúchame. Escúchame vos ahora. Mejor dicho, escuchá vos al Espíritu Santo. Por eso, la vida que tenemos ahora en Cristo es algo muy especial. Conocer al Espíritu Santo es aprender a vivir de una manera que no es usual. Repito, conocer al Espíritu Santo es aprender a vivir de una manera que no es usual, no es común al hombre. No importa nacionalidad, no importa cultura, no importa nada. La vida que tenemos en Cristo es única. Una enseñanza que hay que aprender es que la persona del Espíritu imparte vida. Él, como Él es, disciplinado. ¿Cuál es la vida que va a impartir entonces, que imparte en nosotros? Una vida disciplinada. No es difícil de entender eso. La manera de vivir del cristiano está relacionada con el conocimiento que se tenga de la persona y vida del Espíritu Santo. En ese sentido, no hay métodos, maneras ni estructuras humanas. El secreto espiritual de los que avanzan en victoria es porque fueron enseñados en la escuela del Espíritu. O sea, el Espíritu Santo te mete en su escuela para que aprendas de Él y seas lo que Él es. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Por eso déjame decirte algo. Los que avanzan en victoria, los que avanzan de gloria en gloria y experimentan la vida abundante de Dios, empiezan a experimentar la soledad. Cuidado, no la del mundo, que separa, aísla, discrimina, maldice. No. Hay una soledad que hay que aprender a vivirla. ¿En qué sentido? Cuando más entregados estamos al Espíritu, hay silencio en la escuela del Espíritu de los apoyos humanos carnales. Hay ausencia de esas respuestas de los que parecen ser muy necesarios para nuestra estabilidad emocional, anímica y espiritual. ¿Por qué?
Porque hay que aprender a ser disciplinados como el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo impulsó a Jesús al desierto? Porque era necesario que estuviera solo. Hay cierta soledad que es necesaria para aprender a depender de Él. Por eso los que avanzan son los fieles. Y voy a usar una palabra que para muchos es mala palabra. Es así en la Biblia. Son fieles en los ritos y prácticas cristianas. Hay cosas que Dios ha establecido, normas, cosas fijas. Son leyes y hay que respetarlas. Pero hay quienes piensan que la libertad está en romper las estructuras. Hay que romper el sistema. Hay que hacer las cosas de otra manera. Somos libres para hacer... Y el Espíritu Santo, yo no hago nada de eso, yo no soy así. ¿Acaso, hermano? Fíjense la Pascua judía, que anunciaba la venida de Cristo, era un rito que tenían que respetar y enseñar padres a hijos. Hubo generaciones que no la practicaron y trajo consecuencias. ¿Cómo un rito? ¿Por qué tengo que cumplir con eso? Bueno, hay varias cosas en la vida cristiana. La Santa Cena, el ejercicio del perdón, congregarse, dar nuestros diezmos y ofrendas, ganar almas, edificar el cuerpo de Cristo. Son cosas que ha establecido Dios, son normas de vida. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Y porque si no sos un indisciplinado si no vas. Bueno, los que van de gloria en gloria, que conocen la victoria, que viven en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios, no se dejan llevar por los comentarios y consejería de otros. Por más buena voluntad que haya, por más que alguien diga que te ama y que no te ama, o que te ama sobremanera, ¿qué me dice a mí nada? La vida disciplinada del cristiano no depende, su manera de vivir no depende de la buena voluntad de los demás, sino que está regida por un espíritu que está sujeto a la sana doctrina, a la palabra de Dios. Por eso los que van y experimentan la vida del espíritu no se preguntan ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede aquello? No, porque hay madurez en la vida cristiana y aceptan las reglas establecidas por Dios, la manera de conducirse que han aprendido y que están aprendiendo de parte del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no hay respuestas lógicas. ¿Por qué me pasa esto? Y porque estás en la escuela del Espíritu. Pero yo que quería tanto, venía tan bien y ahora me encuentro... Y si amás a Jesús y le crees a Jesús y tenés el Espíritu Santo, Él te hace vivir situaciones necesarias. ¿Para qué? Para que salga a luz lo que tenés y lo que sos. Está bien, pero esto no. Algunos están ahí en la escuela de Espíritu diciendo, pero no sé. ¿Estás viviendo en victoria? Ahora, déjeme decir algo más. Una expresión bíblica, pero que puede ser mal interpretada. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere sentirse fuerte. Todo el mundo quiere ser suficiente. Todo el mundo quiere demostrar lo que puede hacer. Y viene el Espíritu Santo y dice, yo no hago nada por mí mismo, no hablo por mí mismo, soy disciplinado. Porque todo lo que el Padre quiere, eso es lo que yo hago. Y estoy para glorificar al Hijo porque es el amado del Padre. Entonces hay un estado de debilidad cuando estamos en la escuela de Espíritu que hay que aprender a vivirla. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Los disciplinados apuntan a eso. Pablo mismo dijo, me gozo más bien en mis debilidades con un aguijón de Satanás, que era un cachetazo. Pero sin embargo Jesús dijo, no te quito el aguijón, bástate mi gracia,
para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Y Pablo dice, me gozaré entonces, me gozaré de buena gana. En mis debilidades, en afrenta, en persecuciones, en necesidades, en angustia. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, soy fuerte. Fuerte en la debilidad. Ahora, esa es la disciplina del Espíritu. ¿Por qué? Porque los que avanzan en la vida del Espíritu se hacen dependientes del Espíritu. ¿Para qué Dios te metió en la escuela del Espíritu? Para que sepas depender del Espíritu. Porque Él te va a enseñar todas las cosas, Él te va a guiar, Él te va a conducir, Él te va a revelar todo, Él te va a decir todo lo que Jesús dijo. Déjalo a Él. Déjalo a Él. Hay una manera de vivir sujeto al Espíritu. Y si uno está sujeto al Espíritu, entonces es una persona disciplinada. Porque el Espíritu Santo es disciplinado. Pero no me puedo acostumbrar a eso. Yo me levanto a la hora que yo quiero. Voy a donde yo quiero. Entonces, ¿qué me estás hablando? ¿Sos o no sos? ¿Hacer lo que tenés que hacer o no hacer lo que tenés que hacer? Entonces no es tanto de argumento, lógica. No hay tal cosa. Por eso los que avanzan en la vida cristiana y son disciplinados en la manera de vivir, porque el Espíritu Santo, esa es la clase de disciplina que nosotros hemos recibido, transforman vidas y cambian la realidad de los demás. Porque el Espíritu Santo opera con libertad. No me hables de vos. Hacé que el Espíritu Santo hable por vos. Hacé que el Espíritu Santo hable. No estén pensando qué responder, dejen que Él responda. Por eso me gustan las palabras de David, el dulce cantor de Israel, que recibió palabra de Dios en su boca, y esas son las palabras que él dijo. Él expresó todo lo que el Espíritu Santo le daba que hablase. Y no hay errores ahí, no hay fallas, no puede salir jamás mal lo que está establecido por Dios. Nunca seremos avergonzados si dejamos al Espíritu Santo que está en nosotros, que Él controle nuestro culto a Dios, que Él sepa ayudarnos a oír la voz profética, ser conforme al corazón de Dios y tener al Espíritu de Dios en nosotros. Porque eso es vivir Sión, es la comunión que vamos a tener entre todos y ahí nuestra familia va a ser bendecida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora aquí. El Espíritu Santo mora aquí. Entonces Él sabe qué hacer, cómo hacer. Deja que el Espíritu Santo se encargue de todas las áreas de tu vida, dentro y fuera. ¿Dónde estás? Lo que hagas. Para eso el Espíritu Santo fue enviado. Qué lindo, frente a una situación donde uno no sabe qué hacer. Me ha pasado muchísimas veces. Que estoy ahí diciendo, Espíritu Santo, ¿qué digo? ¿Qué hago? Por favor, hácelo vos, porque yo no sé qué hacer. No sé qué decir. Y ahí el Espíritu Santo, ¿cómo sabía usted esto? Yo no, yo qué sé. Pero el Espíritu Santo sí sabe. El Espíritu Santo sabe. Y qué buena decisión. ¿Quién te guió? El Espíritu Santo sabe lo que hace, aunque no lo entienda. Pónganse de pie y vamos a orar para decirle, Espíritu Santo, intercede por nosotros. ¿Qué hemos de pedir ahora? No sabemos. Pero el Espíritu Santo sabe lo que hay que hacer. El Espíritu Santo sabe lo que hay que hacer. El Espíritu Santo sabe lo que hay que hacer. El Espíritu Santo sabe lo que hay que hacer. El Espíritu Santo sabe lo que hay que hacer. El Espíritu Santo sabe lo que hay que hacer. El Espíritu Santo sabe lo que hay que hacer. El Espíritu Santo sabe lo que hay que hacer. El Espíritu Santo sabe lo que hay que hacer. El Espíritu Santo sabe lo que hay que hacer. El Espíritu Santo sabe lo que hay que hacer. El Espíritu Santo sabe lo que hay que hacer. El Espíritu Santo sabe lo que hay que hacer. El Espíritu Santo sabe lo que hay que hacer. El Espíritu Santo sabe lo que hay que hacer. El Espíritu Santo sabe lo que hay que hacer. El Espíritu Santo sabe lo que hay que hacer. El Espíritu Santo sabe lo que hay que hacer. El Espíritu Santo sabe lo que hay que hacer. El Espíritu Santo sabe lo que hay que hacer. El Espíritu
Pero queremos ser conforme al corazón de Cristo, al corazón de Dios. Espíritu Santo, te queremos conocer más y más. Espíritu Santo, tú nos bautizaste en un cuerpo, porque esa fue la voluntad del Padre, por medio de la obra del Hijo. Te necesitamos. Te necesitamos. Gracias, Espíritu Santo, porque en ti está expresada lo que es la verdadera disciplina. No hay disciplina como la tuya. Es perfecta, es santa, es justa. Y eso nos hace tanto bien a nosotros ahora. Perdónanos, Señor, porque tantas veces hemos defendido posiciones personales. Hemos creído que hay cierta manera de vivir la vida y nos hemos impuesto una disciplina. Pero muchas veces todo eso no ha servido para nada. Pero queremos conocerte ahora. Señor, que sigas hablando en nuestras vidas y nos sigas revelando el secreto de lo que somos ahora, porque hemos nacido del Espíritu, vivimos por el Espíritu y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, es santificado por el Espíritu Santo de Dios. Señor, yo te ruego ahora tu bendición y que esta palabra que hemos podido compartir, Señor, cambie nuestra forma de vivir. Te necesitamos, Espíritu Santo. Te necesitamos. Te necesitamos. Bendito sea Jesús. Tú enviaste tu palabra y los sanó. Y fueron libres de la destrucción, de la ruina. Así también, Señor, tu palabra nos libra de la ruina de nosotros mismos, de vivir conforme al hombre natural. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendigo tu santo y bendito nombre. A ti sea la gloria y honra, ahora y siempre.